Hola, bienvenidos a su canal Cristal RG, espero se encuentren muy bien. Hoy les traigo este pastel delicioso de zanahoria, espero les guste. Comenzamos con los ingredientes. Aquí yo ya pesé las zanahorias y las manzanas. Agregamos una taza y un tercio de azúcar y agregamos una taza de aceite vegetal. Batimos y vamos a agregar 4 huevos. Batimos hasta que se integren. También puedes utilizar batidora manual, ya aquí es opcional. Todos los ingredientes y las cantidades te las voy a dejar en la descripción del video y todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. Vamos a necesitar 3 tazas de harina, esta es harina todo uso, una cucharada de canela en polvo, una cucharadita y media de polvo para hornear y una cucharadita y media de bicarbonato de sodio. Vamos a mezclar un poco. Con un colador vamos a cernir la harina para no tener grumos. Vamos a batir lo necesario, no hay que sobrebatir. Y agregamos lo que nos resta de la harina. Hay una disculpa porque ando un poco ronca, entonces ahí si me escuchan rara, es por eso. En otro recipiente vamos a agregar todos los secos. Estoy utilizando 40 gramos de coco, 40 gramos de pasas, también aquí agregué un poquito de arándanos y 60 gramos de nuez y una cucharadita de harina. Al agregar harina nos va a ayudar a que se distribuya bien los frutos secos. Vamos a necesitar 300 gramos de manzana. Yo, como eran manzanas muy pequeñas, utilicé 3 manzanas, pero comúnmente son 2 manzanas medianitas. Aquí yo ya las rayé. Voy rayando poco a poco porque en ocasiones se empiezan a hacer un poco oscuras, como a oxidarse la fruta, entonces vamos agregándosela poco a poco. Vamos a necesitar 300 gramos de ralladura de zanahoria. También vamos a necesitar ralladura de una naranja, sin llegar a la parte blanca porque nos puede amargar la preparación. Así vamos a ir integrando de forma envolvente, solamente mezclamos lo necesario. Aquí vamos a agregar los frutos secos, también vamos a mezclar un poco. Y por último, con la espátula vamos a mezclar, porque en ocasiones se llega a quedar azúcar en las partes de las orillas. Yo estoy utilizando 2 moldes de 18 centímetros porque lo quiero un poquito con altura, pero si lo quieres bajito puedes utilizar un molde de 22 centímetros. Horno precalentado 180 grados por 55 minutos o hasta que el palillo salga limpio. Aquí ya salieron del horno, ya están listos. Recuerda que cada horno es diferente. Comenzamos con el betún de queso. Para altas temperaturas vamos a agregar 200 gramos de queso crema. Todos los ingredientes están a temperatura ambiente. Vamos a batirlo y vamos a agregar 120 gramos de mantequilla. Vamos a batir y vamos a agregar 120 gramos de manteca vegetal. Esta manteca vegetal nos sirve para las altas temperaturas para que también tenga una consistencia mucho más firme y también nos quede un poco más blanca. Si no quieres manteca vegetal agregarle, puedes utilizar mantequilla. Vamos a agregar 500 gramos de azúcar glass y vamos a cernir para que no tengamos esos grumos. Agregamos una cucharada de esencia de vainilla transparente. Puedes utilizar cualquier esencia de tu preferencia, pero mejor que sea transparente para no darle color. Yo estoy mezclando un poco con la espátula para cuando utilice la batidora no se
levante el azúcar. Batimos alrededor de 4 a 5 minutos para que también se deshaga el azúcar y tengamos una consistencia más fina y no se sienta tanto el azúcar. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale like, comparte, toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Mil gracias por ver este video. Ya con una espátula vamos a mezclar un poco para confirmar que no haya trozos de mantequilla o de manteca. Y vamos a seguir batiendo con la batidora. Aquí ya está listo. Aquí ya tenemos nuestro bizcocho de zanahoria. Vamos a agregar un poco de esta deliciosa crema de mantequilla y queso crema. Aquí es opcional, yo no le agregué nuez, pero puedes agregar de relleno un poco más de nuez. Vamos a agregarle la siguiente capa. Yo solamente le voy a dar una capa de esta crema y la vamos a llevar a refrigerar por unos 20 minutos para que se ponga más firme y así no nos traigamos las migas del pastel. Aquí ya salió del refri, ahora sí vamos a agregar la última capa de este betún. Con un alisador estoy utilizando de este que es marca Wilton. Vamos a alisar y con la espátula vamos a alisar la parte de arriba. Vamos a darle color a este betún, color naranja para hacer las zanahorias. Estoy utilizando la 1E de Wilton. Así lo estamos haciendo. Y también estoy utilizando una duya de hoja. Es muy importante si le vas a dar color a esta crema que sea en gel, porque aquí está un ejemplo de que yo le di color al color verde con un verde líquido y se comenzó a cortar. Entonces sí es muy importante de que sea un colorante en gel. Vamos partiendo este delicioso pastel. Está este pastel delicioso, queda súper húmedo. A mí me encanta, me fascina y la combinación de esta crema es realmente delicioso. Espero te hubiera gustado este video y nos vemos en el próximo. Mil gracias, saludos.